Soy Leticia del Corral y esto es Soy B2B, el podcast para los profesionales del business to business donde te acerco a personas, estrategias e ideas para hacer tu empresa más rentable. Yo soy B2B, ¿y tú? Bueno, bienvenidos, bienvenidas a Soy B2B. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que ha estado bastante en boga últimamente, que es la importancia del propósito de marca. Yo es un tema que descubrí hace relativamente pocos, así que entendía lo que era el propósito de marca desde un punto de vista branding, pero hace pues un par de meses cayó en mis manos un libro que habla de cómo el propósito de marca se puede usar también para la parte más de ventas y comercial, y desde entonces pues estoy en este rabbit hole, ¿no? de propósito de marca. Y bueno, para hablar de este tema, quería traer pues, a una auténtica experta, probablemente la primera persona que me empezó a mí a hablar de propósito de marca ya hace varios años, que es Raquel Núñez López, la otra mitad de Pixie Think, que ya hemos tenido el placer de tenerlas aquí para hablarnos de marca. Y bueno, pues Raquel es, según su titular de LinkedIn, en estrategia de marca y de comunicación especializada en startups y emprendedores, con la que fortalecer los negocios y alinearnos a las expectativas de un nuevo cliente súper exigente, mentora de proyectos. ¿Qué tal, Raquel? Muchas gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Vamos a echar en falta a Paloma, a la media mitad, que es la parte elocuente, pero bueno, te agradezco mucho que hayas pensado otra vez en nosotras, en mí como parte de Pixie. Cuéntanos, ¿qué hacéis en Pixie Think? Tema peliagudo. Pues a ver, como ya nos presentamos la otra vez, hoy voy a aportar otra cara, ¿no? Es verdad que Pixie Think somos un estudio de marca y de comunicación, que lo que hacemos en puridad es buscar que los proyectos sean genuinos, auténticos, que tengan una personalidad y sobre todo que la mantengan durante todo el tiempo y en todas sus comunicaciones. Y lo hacemos pues a través de estrategia hasta que tangibilizamos los proyectos en cualquier tipo de pieza. Pero a nosotras nos gusta, o a mí me gusta pensar últimamente más, supongo que por cómo se está dando este último año, que lo que hacemos realmente es conectar con las personas, que no quiero sonar con esto buenista, pero es con tu experiencia y con tu conocimiento conectar con las personas que están detrás de los proyectos para realmente entender cuál es la esencia de lo que quieren convertir, transformar, pulir y ser capaces luego de acompañarles en el medio largo plazo, estemos presentes o no, pero que el proyecto tenga esa viabilidad. Con lo cual quiero que nuestro trabajo consiste en conectar con las personas lo que son y lo que quieren ser. Eso me trae mucho, ¿no?, a lo que vamos a hablar, ¿no?, que es el propósito de marca, porque para vosotras es como, yo que he trabajado de cerca con vuestra metodología, es como el centro, ¿no?, de la metodología. Entonces, ¿por qué una marca tiene que tener un propósito más allá del de ser rentable y ganar mucho dinero? Bueno, efectivamente para nosotros el propósito es una cosa consustancial, viene a ser un poco el para qué existen las marcas. Antes quería dejar claro que cuando hablamos del propósito, el para qué, la razón profunda, el qué mueve el proyecto, esto no quiere decir que las empresas no tengan que ser rentables, es decir, no son ONGs, esto que quede clarísimo. O sea, es decir, las marcas, las compañías trabajan para conseguir una serie de beneficios y estos beneficios son buenos porque fortalecen, proveen de los medios materiales para que la gente trabaje de una determinada manera y los propósitos se puedan materializar. Pero son importantes y han existido siempre los propósitos de marca, hay muchos tipos de propósitos de marca, luego hablaremos de ellos si quieres, porque sobre todo post pandemia hemos visto que hay una serie de razones últimas que hacen que haya una conexión real entre lo que es el comprador, la audiencia y la marca. En un escenario hipercompetitivo, donde casi todo el mundo ofrece absolutamente lo mismo. Las personas compran productos o compran servicios porque creen que es una extensión de lo que ellos son, de lo que representan. Entonces buscan marcas que representen sus motivaciones, sus creencias y con las que puedan empatizar. Y es más, incluso son capaces de pagar más por marcas que ofrecen lo mismo que otras compañías simplemente porque tienen un propósito en el que creen y que predican con el ejemplo. Es decir, no solo es una verbalización bonita, ¿no?, que luego podemos hablar también de eso. No sé si he contestado más a tu pregunta dando 1200 rodeos. Sí, no, está clarísimo. ¿Qué es un propósito de marca? ¿Cómo lo definiríamos?
Pues el propósito de marca viene a ser el para qué existe la compañía o la marca, es la razón, la esencia, el para qué. O sea, existe el qué hacemos, cómo lo hacemos, la metodología y demás, y el para qué lo hacemos, que además se entronca con una serie de valores que son los principios rectores que rigen el quehacer de la compañía. Y muchas empresas piensan, esto del propósito no va conmigo, esto es una cosa inspiradora, esto es de marketing, esto es de publicidad, bla, bla, bla. Y realmente el propósito de marca real, que tiene que estar, sobre todo en la época actual, tiene que estar basado en el story doing, no en el storytelling, es decir, lo que digo lo hago y lo demuestro de muchas maneras, tiene que permear toda la empresa para que sea un propósito de marca. Es decir, este para qué tiene que notarse desde la concepción de cómo organizo mi empresa, cuáles son las herramientas, cuál es el material de oficina. Es decir, tengo que tomar una serie de razones muy conscientes y esto va a redundar además en una serie de beneficios económicos. De hecho, casi todas las empresas que han apostado por el propósito de marca, pequeñas y grandes, o sea, no solo las grandes, una pequeña empresa, han obtenido beneficios del 60% simplemente por cambiar la concepción y permear todo el negocio con esta filosofía, ¿no? De hacemos esto para generar un impacto positivo en la sociedad y en las personas. No Sí, de solo hecho, en las investigaciones que yo estoy haciendo más en la parte comercial, hablan justamente de eso, ¿no? De que un departamento de ventas de una empresa con un propósito claro, que busca el impacto en los clientes, tiene mayor probabilidad primero de fidelizar a los mejores vendedores, de que vendan más, de que entiendan mejor a los clientes y de que realmente la empresa empiece a ser customer céntrica, ¿no? Centrada en el cliente, porque si no, realmente no, es muy complicado. Entonces, al final, lo que entendemos es que ese propósito no solamente tiene que ser una frase bonita, sino que tiene que ser como una estrella, un guía, ¿no? Un foco donde todo lo que se hace en la empresa tiene que pasar por ese tamiz de esto es coherente con nuestro propósito o no, y todo lo que no sea coherente tiene que salir, ¿no? ¿Cómo es la metodología para conseguir este propósito de marca? Porque claro, si es algo que ellos están haciendo, a veces no es tan fácil verlo, ¿no? O ver que cohesiona, ¿no? Todo lo que se hace dentro de una empresa. Es que esto es complejo, pero se pueden seguir una serie de pasos, pero en realidad es casi como un diálogo interno que debe tener la compañía. Tiene que hacerse un montón de preguntas y escuchar muchas respuestas. Hay como dos fases, una basada en, primero, la concepción o la definición del propósito y otra la que es la verbalización. En la definición del propósito, pues hay que pasar por muchos pasos, desde preguntar qué propósito queremos abanderar, pero y que tenga sentido con nosotros. Por ejemplo, yo qué sé, imagínate Chupachus abanderando la causa de, yo qué sé, el cambio energético. No tiene sentido, es decir, hay que buscar un propósito que entronque con lo que nosotros somos. Antes ya decía que el propósito no tiene que ser siempre grande, universal, no todo tiene que ser salvar la humanidad, generar impacto medioambiental, la equidad, no todo, puede ser simplemente favorecer el comercio local, eso es un propósito. La importancia del propósito es que sea coherente para que sea creíble y haya gente que empatice. Un propósito puede ser, queremos ser los mejores en nuestra categoría, pero seguramente ese propósito tenga menos capacidad de empatizar con el cliente final y que consideren que somos, la marca es una extensión de ellos mismos. Con lo cual hay que hacerse las preguntas. ¿Qué tiene sentido con mi negocio? ¿Qué puedo defender? ¿Que encaje un poco con mi filosofía, con lo que ofrezco, con lo que somos? Luego también hay que pensar a quién vamos a impactar con este propósito, pero no solo en el medio largo plazo y de largo recorrido, sino a mis propios empleados. Imagina que elegimos un propósito de marca que implica despedir gente o un montón de la plantilla se queda fuera. O sea, hay que pensar también a quién vamos a impactar, empezando por el círculo más pequeño. Y eso es muy importante porque es un beneficio inmediato del propósito de marca. Un buen propósito de marca genera orgullo de pertenencia. Si hay orgullo de pertenencia, los empleados trabajan a una, o sea, todos estamos remando en la misma dirección porque creemos en lo que hace la compañía. Luego también, perdón, es muy Ah, sí, interesante sí. pensar porque esto se le olvida a mucha gente, tenemos trapos sucios, es decir, estamos en el momento adecuado a nivel de compañía o tenemos algún escándalo que nos persigue por el que este propósito que lanzamos no va a ser creíble, con lo cual
también conozcámonos como empresa, tenemos una historia, todos tenemos una historia, las personas físicas y jurídicas, todos, y seamos un poco conscientes de también si estamos en el momento adecuado para lanzar un propósito, porque es muy fácil perder la reputación con lo que cuesta ganarla. Luego también tienes que pensar el grado de compromiso. En el propósito no todo es activismo, vamos a lo máximo. No, hay también espacios grises, incluso muy blancos, donde buscas el anonimato, pero tienes una fundación, pones dinero para determinadas causas, pero tienes un segundo plano muy cómodo que también, bueno, te protege. Y luego también tienes que identificar los riesgos, incluso económicos, de elegir un propósito, porque un propósito, al final, como es una bandera a la que te vas a vincular, pues implica X, a todo el mundo no le va a gustar. Accionistas, clientes, y predicar con el ejemplo. Creo que es muy importante. Y por último, escuchar internamente lo que tiene la gente que decide ese propósito. Tus empleados, tus directivos, tus partners. Es importante escuchar para luego ajustar. Y ya una vez que te has hecho esta reflexión, pues sería verbalizarlo con el storytelling, que bueno, no me voy a meter aquí a hablar del círculo dorado, porque todo el mundo seguramente que es B2B sabrá perfectamente de lo que está hablando, del círculo dorado, pero ¿cómo verbalizo esto desde el hacemos esto para, cómo, ofreciendo esto? Te lo he ultra resumido, lo siento. Fenomenal, pues mil gracias. Yo cuando entré por primera vez en contacto con este concepto, el primer así regustillo que me vino fue como estos B2C, estos las típicas moñadas que hacen los de B2C para, ¿sabes? Esto es Happy Wall y el unicornio, pero esto en un tema industrial, Bueno, no, no, ay, tu tía. Y cada vez estoy más convencida de que es absolutamente necesario. ¿Cómo lo ves tú esto en B2B? ¿Ves alguna diferencia frente a una empresa que vaya a consumidor final? ¿Cómo lo trabajáis? Yo creo que realmente, bueno, ya sabes que además nosotros no hacemos tampoco mucha distinción por lo que decimos, porque tratamos de buscar una conexión con personas que quieren hacer cosas y al final la interacción, por mucho que sea B2B, B2C, se genera entre personas. Incluso en el B2B un partner tiene que creer en otro y en el proyecto. Lo trabajamos exactamente igual, haciendo las mismas preguntas, lo que pasa es que las respuestas serán diferentes, por supuesto, y los propósitos cambian. Es decir, en el propósito B2C seguramente tiene una carga mucho más inspiradora. Es verdad que en el B2C es más interesante trabajar propósitos que entroncan o que conectan directamente con los intereses, porque en propósitos de marca también hay tendencias, y hay tendencias ahora sociales. Pues lo que es la equidad, no solo el medio ambiente, no hablamos de responsabilidad social corporativa, que esto ya es de los 90, pero hablamos de los temas candentes ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, un propósito que ahora está muy en auge es el de la salud mental. Y hay muchas empresas que se están vinculando a esto. ¿Por qué no el B2B no se va a meter en el tema de salud mental cuando sabemos que el trabajo, el estrés es una causa que desestabiliza y que también hay que proteger seguramente a las generaciones más jóvenes que empiezan a formar parte, ¿no?, del intrincado económico-social? Con lo cual, lo trabajamos igual pensando un poco cuáles van a ser las conexiones que generan con otros partners. Por ejemplo, dos ejemplos B2B sería uno, lo digo porque tuvo bastante repercusión hace 2 años, uno de Accenture, lo mismo te suena, Leti. Te suena que cambiaron toda su estrategia en Accenture y me lo he apuntado en un lado para que no me olvide cómo lo verbalizan, que es cumplir la promesa de la tecnología y el ingenio humano. Así suena también muy grandilocuente, pero lo que venían a hacer post pandemia es tenemos que ayudar a la gente a esta digitalización, a entender que la Nada, sí. tecnología, claro, la tecnología no es un enemigo y tampoco nos va a sustituir, es una herramienta que hay que entender y hay que acompañar a todos nuestros partners en este cambio o en este proceso o en esta mímesis tecnológica, porque esto redunda que todos estemos alineados y trabajemos de la misma manera. Y es un propósito B2B muy interesante Sí. y que está de actualidad 100%, ¿no? Por todas las implicaciones con el teletrabajo, la digitalización y que han sacado además pues el kit digital, ¿no? Que hay una conciencia ahora, ¿no?, que esto es Sí. importante.
Fenomenal, pues yo creo que nos ha quedado clarísimo. Si una empresa quiere trabajar su propósito de marca, ¿qué le recomiendas hacer? ¿Recomiendas que intenten ellos por su cuenta o que trabajen con alguien? ¿Cuáles son los pasos? A ver, es como decir si un mentor sí o no, pues depende un poco en el punto en el que estés. Yo creo que el primer paso es estar convencido de que no te estás subiendo al carro de la moda, sino que estás convencido casi a nivel personal, que tú quieres trabajar de la mejor manera posible y que todos queremos trabajar cómodos y ganar dinero con lo que hacemos y con lo que nos gusta hacer, pero que generamos un impacto positivo, o sea, que te sientas un poco orgulloso de tu proyecto, pero que pienses si realmente estás en ese momento. Para que sea coherente, para que sea auténtico y que intentes primero hablar internamente de esto. La comunicación interna es la gran olvidada en la comunicación, sobre todo en el B2B, la comunicación interna es esencial, es fundamental, porque no hay nada que salga hacia afuera que no tengamos dentro, que hagamos esas preguntas, qué queremos abanderar, con qué tiene sentido. Y si tienes mucho conocimiento, pues a lo mejor un mentor sería suficiente, un mentor que te ayude un poco a, como lo que haces tú además en tus workshops, ¿no? Orientar con esas preguntas esas respuestas que te hagan bastante consciente de si tiene sentido o no tiene sentido o cómo implantarlo. Y luego la implantación, pues siempre viene bien que alguien te eche un cable, un profesional, un técnico, alguien implant, pero si tienes un propósito muy ambicioso y una estructura enorme, sí viene bien tener a profesionales que te ayuden a articularlo para, como decíamos al principio, porque el propósito tiene que permear toda la estructura, todo el negocio, o si no, no funciona. Eso es lo que a mí más me preocupa, ¿no? Cuando acometemos este tipo de cambios, es que se quede al final en una frase muy bonita que aparece en una presentación, pero que no permee la compañía, ¿no? Que al final parezca como que es como una cosa como un paraguas que tiene la compañía, pero que luego en la comunicación del día a día, en los contenidos que se generan en redes sociales, en cómo es la relación entre comercial y el cliente, parece como que no ha llegado ahí, ¿no? ¿Cómo se puede trabajar esa parte para que realmente estos propósitos de marca realmente llegue absolutamente a todos los empleados, a todas las personas de la empresa? Pues por eso hablaba de la comunicación interna. Es que al final la comunicación interna, la comunicación en sí es el gran aliado, la gran pareja de baile de la marca, del branding. Es que si no, no existe. O sea, no hay ninguna frase, publicidad, marketing, branding. Yo lanzo una frase que si no tiene comunicación apoyando, remando en la misma dirección, no vamos a conseguir calar en el público final, pero mucho menos en el interno. Entonces, yo empezaría siempre por la parte de la comunicación interna. Lanzamos un propósito, vemos internamente cómo podemos empezar a sentar bases desde, como decía, el material de oficina que utilizo, las mesas en las que me siento. Tú no puedes estar abanderando pues el green tech o la sostenibilidad o el reciclaje, no sé, X, ¿no? Todo el impacto medioambiental que se nos pueda ocurrir, trabajando con cosas que no reciclas simplemente porque tienes unas botellitas de cristal o unas tazas, no, todo, que hacemos todo. Entonces, tienes que empezar a calar desde dentro. Incluso antes de empezar a lanzar a los cuatro vientos, que tengo un propósito. Empecemos a escuchar cómo es el equipo humano con el que trabajo, el talento, hacia dónde vamos y por qué vamos en esa dirección. Y que la gente también nos dé en el equipo nuestros intangibles, el capital humano, nos den un feedback sobre ese propósito, si ven que tiene sentido o no. Entonces, parece como un poco terapia de grupo, pero es que funciona así, tienes que hablar internamente para que eso se haga posible, se haga real. Y Y también también, ¿no? Para sacar de ellos que es para ellos la empresa, ¿no? Porque va a ser más fácil que ese propósito cale si es algo que ellos ya tienen medio interiorizado, ¿no? Que es parte de los valores que ellos ya han entendido que tiene la empresa, ¿no? Que si sí, buscamos un propósito totalmente alejado de cómo se ven ellos a sí mismos. efectivamente, sobre todo porque tiene que ser creíble también dentro de la empresa. Si te abanderas ciertas cosas, dice, pero si hacemos justo lo contrario, si en Navidad mira lo que pasa, fulanito, es decir, tienes que conseguir que el orgullo de pertenencia sea real, no sea algo impostado, por lo que decíamos, porque entonces todo el mundo va a remar
en la misma dirección. Todo el mundo va a poner su energía, su conocimiento, pero también su implicación para que el proyecto salga adelante, porque saben que el fin último es mayor que la propia empresa y que ellos mismos. Y bueno, pues a todos nos gusta sentirnos orgullosos, ¿no? de lo que Sí, ¿no? hacemos. Sentir que estamos haciendo algo que tiene un impacto, que no solamente vamos a trabajar de 8 a 8, sino que realmente hay un impacto en el trabajo que realizamos en la vida de otras personas. Pues mil gracias, Raquel. Como siempre, un placer enorme trabajar contigo. La última pregunta que hacemos siempre, que a ti ya te la vamos a hacer 2 veces, que es la de ¿cuál es tu ¿Tienes que cambiar la principal... respuesta? La misma, ¿no? La misma. ¿Cuál es tu principal fuente de captación de clientes? Bueno, creo que en su día, es que no me acuerdo ni siquiera si contestó Paloma, pero te dijimos que como el proyecto era muy joven, todavía estamos en la fase del boca a boca, pero voy a ser un poco más pulida. Es decir, nos basamos un poco en la reputación. Es verdad que sentamos unas buenas bases en los proyectos, no solamente en el resultado, sino también en los procesos, la formalidad de las entregas, los propios entregables. Y bueno, pues eso, efecto dominó, pues de momento la reputación es nuestra principal fuente de captación, si es que se puede decir así. Pero bueno, sabemos que tenemos que aprender mucho de ti y limar nuestras herramientas para trabajar de manera un poco más tranquila y más orgánica. Pues nada, mil gracias, Raquel. Un placer enorme como siempre y nos vemos pronto. Un beso a todos. Adiós. Chao. Si eres B2B, suscríbete para no perderte nada y habla de este canal a otros B2Bs. Cuantos más seamos, más aprenderemos. Y recuerda, hay una forma más rápida y segura de hacer crecer tus ventas a empresa.